Buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta sesión de viernes. Es nuestra sesión de cierre de la semana 3, perdón, de su módulo propedéutico. Y bueno, con esta sesión estamos cerrando em, esta semana y nos preparamos ya para el inicio de semana 4, que es la semana de integración. Es la semana que hemos platicado ya acerca de esto, de la importancia que tiene la semana 4, puesto que ocupa un gran porcentaje de su calificación final de módulo. Entonces, preparándonos para esto, en esta sesión vamos a abordar un poco el tema del foro de integración. El foro de integración, como lo hemos visto anteriormente, es el único foro en todo su módulo que se califica, es decir, sí tiene un peso en su promedio y el foro de integración tiene una forma muy específica de participar de él. Yo se los comenté desde nuestra sesión de semana 1, desde nuestra primera sesión. Y bueno, llegamos ahora a ese momento en el que es muy importante que hablemos de este foro. También me es importante un poquito volver a visitar los archivos de esta semana, la actividad integradora número 6, la actividad integradora número 5, puesto que en las tareas que he recibido y que he estado retroalimentando en estos días veo que todavía hay un poco de confusión acerca de la forma en la que van ustedes a responder esas actividades. Y hablando de la forma en la que se responden, me refiero no tanto al proceso de descargar el archivo, modificarlo y subirlo a plataforma, sino la forma en la que voy a estructurar mis respuestas para presentarlas en esos documentos. En un momentito más voy a compartir plataforma y las vamos a ver, pero es súper importante poder recordarles a ustedes, aspirantes, la importancia que tiene el poder desarrollar sus respuestas. Me han estado llegando actividades que tienen unas respuestas sumamente cortas, donde a lo mejor se les pide contestar en 4 renglones y me están contestando en 5 o 6 palabras. Entonces, verdaderamente es necesario hacer esta aclaración y recordarles que, bueno, que esto es un ejercicio que se va a hacer y se va a llevar a cabo durante toda su preparación, toda su educación media superior. El ejercicio de poder desarrollar lenguaje escrito eh, es sumamente importante, o sea, realmente es necesario que empiecen a hacer estas prácticas donde van a poder escribir y desarrollar. Yo comentaba con quienes estuvieron en la sesión del día miércoles que en realidad lo que sucede es que la dificultad no está en la parte donde pensamos. Es decir, me queda a mí claro que pueden ustedes hacer un análisis de las cuestiones o de las preguntas que se les presentan en el documento y que su respuesta lleva a un análisis de fondo. Esto lo sabemos porque así funciona el cerebro, porque en unos cuantas fracciones de segundo nosotros tenemos todo un análisis y podemos argumentar las respuestas que estamos poniendo. Sin embargo, a la hora de que todos esos pensamientos y todo lo que pensamos y todo lo que queremos decir lo bajamos al documento y tenemos que trasladarlo al lenguaje, es donde justamente está costando mucho, mucho trabajo. em, Poder hacer esta traducción. Entonces, yo les decía, esta es una habilidad que se desarrolla definitivamente mientras más ejercicios hagan al respecto, mientras más lo trabajen, será mucho más fácil. Y una vez más, a riesgo de que ya sea aburrido, pero una vez más, compartirles la importancia tremenda que tiene la lectura en el desarrollo de estas habilidades, tanto de la comprensión lectora como del desarrollo del lenguaje, como la mejora de nuestra ortografía, nuestra redacción, nuestra sintaxis. Todos esos son puntos que se ven muy enriquecidos a raíz de la lectura. Y yo les comentaba, bueno, tampoco es necesario que tomen un gran libro y se pongan a leer una novela,
pero sí que puedan hacer un ejercicio, elegir un tema que sea de su interés, alguna lectura que disfruten. No tiene que ser una cosa muy larga, pueden elegir leer durante 10 minutos cada día y hacer este ejercicio donde aquellas palabras que no conozco, aquellas palabras que no estoy segura qué significan, pues investigarlas. Tenemos en Prepa en línea mismo en la plataforma, tienen muchos diccionarios en línea y cosas que les pueden ayudar a llevar a cabo estas actividades y este desarrollo de la habilidad lectora y de la habilidad de lo que es el desarrollo del lenguaje. Una vez más, les comento, el tamaño de su lenguaje va a ser el tamaño de su universo. Mientras ustedes más palabras conozcan, más palabras sean capaces de comprender y de pronunciar con sentido, mucho más grande va a ser la capacidad que tengan de entender y no solo eso, sino también de expresarse. Y en esta expresión no hablamos solo de la expresión oral, que es cuando hablamos, sino de la expresión a la hora de escribir y de poder trasladar todas esas ideas al papel. Es importante, y aquí voy a compartir ya pantalla. Es importante en ese sentido poder visitar la rúbrica de calificación. La rúbrica de calificación, ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto en otras sesiones, son los parámetros que seguimos los asesores virtuales para poder evaluar sus tareas, para poder, digamos, asignar un valor numérico a ese trabajo que ustedes están entregando. Entonces, aquí estoy en semana 3 y vamos a revisar, por ejemplo, la rúbrica de calificación de la actividad 5 que pudiera ser la rúbrica de cualquier actividad, ¿eh? Recuerden que cada actividad tiene su rúbrica y esas rúbricas, hay cambios, hay diferencias entre una y otra, pero estos criterios de desempeño siempre son los mismos 5, los mismos 4 criterios de pensamiento, criterios, perdón, de desempeño. Y el que es muy importante que podamos revisar es el de el pensamiento crítico. Para que su actividad pueda tener la mejor calificación, tenemos que ubicarnos en esta columna. Esta columna habla de que ustedes pueden identificar, analizar y reflexionan sobre las cosas que se están planteando en la actividad. En este caso, su reflexión se tiene que basar en estas diferencias entre la educación primaria y secundaria y eso se va a ver reflejado en el cuadro. Pero si en el cuadro me ponen en la primaria leíamos libros y en la secundaria leíamos libros, entonces ahí no está viendo un análisis. Digamos, lo hubo en su cabeza. A lo mejor sí pensaron, leíamos libros más complejos en la secundaria y teníamos que hacer un reporte del libro para entregar y apuntar las palabras que no conozcamos. Eso probablemente sucedió en su tren de pensamiento, pero no se trasladó a la respuesta. Y eso cambia todo, porque según esta rúbrica, tiene que quedar evidencia de que hay un análisis y de que la información ha sido comprendida sin lugar a dudas. Entonces, ahí es donde justamente entra en juego esta parte. Comprende de forma objetiva los principales retos a los que se enfrentará al estudiar en una modalidad en línea. Si la respuesta es no tengo ningún reto, se me ha hecho muy fácil, pues entonces realmente no hay un análisis y una reflexión en torno al cambio de vida que se ha de hacer, porque por más pequeños que sean los cambios, en definitiva todos hemos tenido que hacer adecuaciones cuando empezamos alguna actividad nueva o cuando adquirimos un compromiso educativo como lo están haciendo ustedes. Yo aún ahora estoy aprendiendo, estoy tomando diplomados, cursos y cada vez que me inscribo a una actividad de aprendizaje, tengo que hacer adecuaciones a mis horarios, a mi rutina de casa, en qué momento voy a hacer las cosas, quizás negociar algunos horarios con mis empleadores para que yo pueda llevar a cabo mis estudios y todo eso implica retos. ¿En qué momento? Por ejemplo, ahora yo tengo dos hijos que a esta hora de la noche necesito que estén ocupados
o entretenidos en algo que a mí me permita llevar a cabo y dar esta clase. Entonces, todo eso lo llamamos los retos. Esos son los retos. Cuando la pregunta dice, ¿con qué retos te vas a enfrentar? Exactamente eso es lo que hay que poner en la respuesta. Más allá de la parte tecnológica, que para muchos será también un reto y vale muchísimo la pena también escribirlo, pero a lo que quiero llegar con esto es al nivel de profundidad con el que están presentando sus respuestas. Recuerden que este módulo solamente es una preparación para lo que vendrá más adelante. Entonces, en la medida en la que logren en este módulo sortear esas dificultades y logren durante este módulo empezar a trabajar ese desarrollo del lenguaje, va a ser mucho más adelante en lo consecutivo, cuando tengan que escribir un ensayo, cuando tengan que hacer ustedes algún análisis personal de algún tema que se les plantee más adelante en los módulos o en el módulo de argumentación, donde tienen que sustentar sus opiniones. En la medida en la que desde este módulo empiecen a trabajar en ese sentido, va a ser mucho más sencillo para ustedes, ¿de acuerdo? Recuerden que yo tengo que ubicarlos en la columna según su nivel de desempeño. Este sería el experto, este sería requiere apoyo, ¿no? Entonces, son diferentes cosas que se van logrando y que la manera en la que lo vamos a evaluar, porque por ahí también es importante mencionarlo, la manera en la que la vamos a evaluar nosotros, los asesores, sus respuestas, es basándonos en todos estos textos. Entonces, si a mí me entregan una pregunta, una respuesta más bien, de 5 palabras, cuando se está pidiendo que se haga un análisis y una reflexión, yo no puedo ubicarlos en los lugares altos. Esas respuestas cortas corresponden a los niveles bajos del criterio de desempeño. Y ojo, aquí es donde es súper importante. No es una cuestión de me cuesta trabajo, o sea, o más bien no sé la respuesta. El trabajo es lograr la expresión a través del lenguaje escrito. Y yo entiendo que esto es un poco como nuestra situación de vida del día de hoy, ¿no? A veces andamos corriendo, incluso cuando mandamos un mensaje por WhatsApp o por alguna mensajería, pues lo escribimos muy rápido, nos saltamos letras, cambiamos unas palabras por otras, ponemos abreviaciones para hacer todo muy rápido, pero no es el caso de estas actividades. En estas actividades hay que tomarse el tiempo de revisar el archivo y tener un momento de preparación de nuestra respuesta para que podamos alcanzar estos niveles altos de desempeño que son los que estamos buscando para poder acceder a uno de los lugares disponibles que tenemos en Prepa en línea CEP. Muy, muy importante es esta parte. Por favor, entonces, aunque, em, bueno, ya he calificado algunas actividades, no podemos dejar de lado la importancia de revisar. Otra cosa súper importante es que en sus actividades, mientras ustedes están realizando su actividad la van a realizar en un archivo de Word, ya sea que lo estén haciendo en una tableta o en su teléfono o en la misma plataforma o en una computadora. Ustedes van a tener su hoja donde están trabajando en en una ventana, le llamamos diferente. Entonces vamos a hacer este ejercicio donde yo voy a descargar mi actividad y a la hora de abrirlo se abre en la ventana del programa que estoy trabajando, en este caso que sería Word, ¿no? Aquí estamos, vamos a ver. Ahí por ahí se atravesó mi trabajo de la mañana en en mi otra escuela, pero bueno, aquí vamos a abrir esta actividad, que es la actividad integradora número 6. Bueno, cuando ustedes estén llevando a cabo estas actividades, ustedes pueden tener, justo como se ve aquí, pueden tener su archivo de Word en un lado y la plataforma de otro lado. Si lo tienen en el teléfono, pues solamente tienen que cambiar de ventana. Si en una tableta es lo mismo. Pero lo que facilita esto es que ustedes pueden tener su archivo, el cual están trabajando,
y pueden regresar a revisar los recursos. Entonces, cuando se les pregunta qué servicios te ofrece Prepa en línea CEP, yo estoy aquí trabajando, digamos. No es la pregunta de esta actividad, pero vamos a usar el documento para poder poner un ejemplo. Si la pregunta fuera, ¿qué servicios te ofrece Prepa en línea CEP? Si yo no lo tengo claro y no sé qué voy a contestar acá, puedo ir a revisar los recursos. No necesariamente tengo que contestar todo sin poder regresar. Entonces yo puedo ir y revisar el recurso que me están solicitando, ¿no? Donde viene la pregunta. Si la pregunta es ¿qué servicios me ofrece? Y el recurso se llama ¿qué servicios me ofrece Prepa en línea CEP? Pues de alguna manera es evidente que ahí está la respuesta a la pregunta. Pero ustedes pueden navegar entre el documento y la información que tienen que plantear. No todo tiene que estar en la memoria. Ustedes pueden estar regresando a los recursos. Lo muy importante es que no dejen los espacios en blanco o que escriban no sé cuáles son los servicios, porque tienen esta opción de regresar y revisar. Entonces, por favor, echen mano de esta facilidad para que sus actividades pues puedan llegar a tener la calidad que requerimos. Ahora, hablando más a fondo de esta parte de los servicios. Lo vimos en la sesión del miércoles, pero me parece que todavía hay bastante confusión con esto y es súper importante que quede muy claro. Bueno, a ver, para terminar con el primer ejemplo, aquí ya se abrió el archivo. Entonces, ustedes pueden venir y revisar el recurso, volverlo a leer. ¿Cuáles son los recursos o los servicios que me ofrece Prepa en línea CEP? Entonces, hay que leer con cuidado este recurso en PDF y después puedo regresar. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice Siga Prep. Pues yo regreso y en mi pongo Siga Prep. ¿Qué otra cosa me ofrece Prepa en línea CEP? Puedo regresar a diccionarios. Ok. Este, diccionarios en línea gratuitos. Y así, como en el ejemplo, ustedes pueden ir navegando entre ventanas para poder asegurarse que tienen las respuestas correctas a todas sus preguntas, porque de pronto noto que ahí em, me dejan la respuesta simplemente sin responder y entonces eso les quita puntos que son puntos que fácilmente pueden obtener si hacen este ejercicio, ¿no? De estar cambiando entre ventanas para poder encontrar la información que requieren. Tienen otra pregunta en la actividad integradora 5 que habla acerca de el grupo, en qué grupo estoy, cuántas personas están en mi grupo. No necesito ponerlo de memoria. Puedo ir a la plataforma, buscar el apartado que me da esa respuesta y entonces ingresar al apartado y ver ahí qué respuesta me ofrece. Y entonces ya voy a regresar a mi documento y voy a poner la respuesta, ¿ok? Entonces, realmente no hay una razón para la cual vayan a dejar una respuesta en blanco. Siempre el hecho de que ustedes puedan entregarlo en el horario y en los tiempos que se estipulan, responde a esa necesidad de revisar los recursos y por lo tanto les da la opción de estar siempre regresando a revisarlos. No hay justificación para dejar una pregunta sin responder. Por favor, traten de responder todas las preguntas que vienen en el documento. No hay ninguna pregunta que no tenga respuesta. Todas las respuestas a las preguntas que se hacen están en los recursos que ustedes revisan cada semana. ¿De acuerdo? Ahora, hablando de esta parte. La diferencia entre un servicio y una ventaja.
Es súper importante que esto nos quede muy claro porque también ahí hay mucha confusión y esa pregunta me la están fallando casi todos. Ojo, que esto lo comentamos en la sesión del día miércoles, entonces también es muy importante ir a revisar esos videos para que podamos justamente ocupar este tiempo en otras cuestiones de lo que tenemos que atender para la semana que viene. Pero bueno, hablemos de servicios y ventajas. Un servicio es eso a lo que yo tengo acceso por formar parte de algo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es mi servicio. Es algo que yo obtengo por formar parte de algo. Ustedes obtienen diferentes servicios por ser estudiantes de prepa en línea CEP. Eso les da acceso a ciertas cosas. Son cosas que no todos pueden acceder. Solamente los estudiantes que estén en matrícula de prepa en línea CEP. A diferencia de una ventaja es algo que me facilita la vida simplemente por la situación en la que se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, es bueno para mí por la situación que hay. Ahora, entendido así, cuando a ustedes se las pregunta qué servicios me ofrece prepa en línea CEP y me responden cosas como no gastar en uniforme, puedo estudiar a mis horas, no descuido a mis hijos, este, modificar acá, no descuido a mis hijos, eh, puedo hacerlo en mis tiempos libres, o los fines de semana, que eso también es algo que me escriben mucho. em, Puedo cumplir con mis responsabilidades del trabajo al mismo tiempo que estoy estudiando, ¿no? ¿Cuál otra es de las que siempre me dicen que son importantes? Ah, bueno, claro, no debo trasladarme a ningún lugar. Esto significa que no voy a invertir tiempos en ese traslado, que no tengo que pagar pasajes para moverme de un lugar a otro y poder llegar a un plantel, digamos, a una escuela presencial donde tengo que estar de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. No funciona así. Ahora, todo esto que ustedes me ponen como servicios, no son servicios. Todo esto corresponden a las ventajas de trabajar, de estudiar en prepa en línea CEP. Son cosas que me benefician porque el programa es como es, simplemente porque el programa está diseñado tal cual, esas cosas me benefician a mí, pero no son servicios. Es súper importante que esto quede entendido. Son las ventajas que yo recibo por elegir este tipo de trabajo. No voy a gastar, no me tengo que mover, puedo usar mis tiempos, no descuido a mis hijos. Son cosas que funcionan para mí, son beneficios que obtengo porque la situación es la que es, porque el programa es en línea, me permite hacer estas cosas o tengo estas ventajas. Los servicios son totalmente diferentes, como les comentaba, son esas cosas a las que tienen acceso los estudiantes de prepa en línea CEP, nada más. ¿Y a qué queremos llegar con esto? Justamente al uso de diccionarios, tours virtuales, este, Siga Prep, que es una plataforma para poder llevar en orden sus avances. Todos esos son los servicios que ofrece Prepa en línea. Ténganlo, por favor, súper presente. Van a tener en su proyecto integrador seguramente algo que hable de ello. Entonces, es bien importante que sepan qué es la diferencia entre servicio y ventaja y cuáles son los servicios que me ofrece Prepa en línea CEP a mí como aspirante y después como estudiante. Ahora, otra cosa de la que quiero hablar muy puntualmente, y ahorita lo vamos a ver, es el tema de la ortografía. Si nosotros nos regresáramos aquí a la rúbrica de cada actividad,
Miren cómo podemos irnos moviendo de ventana a ventana sin ningún problema. Todo está abierto, todo funciona y a todo tienen acceso. Si nosotros regresamos a la rúbrica, en el criterio de desempeño de lo comunicativo, aquí es donde está incluido la ortografía, la redacción, la sintaxis y la puntuación. Cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Para estar en esta columna, ustedes tendrían que tener absolutamente cero errores. No les falta ni un acento, ni un punto, ni una sola mayúscula. Todo está perfectamente redactado. Los párrafos, si son párrafos, están separados. Las palabras están en el orden adecuado. Entonces, para estar en esta columna, tendrían que tener cero errores. Es muy atípico que alguien pueda ubicarse en esta columna, porque la columna número 2 ya nos habla de 1 a 3 errores. Aquí está. Con solamente de 1 a 3 errores, yo ya estoy en esta columna. Es decir, un punto que se me haya ido, una mayúscula que no puse cuando escribí el nombre Juan a la hora de hacer mi respuesta. Todo eso ya nos ubica en esta columna de acá. Es un error en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Ahora, para tener más claridad en esto, vamos a revisar ortografía. Sí, vamos a ver acá mejor. Puntuación, redacción y sintaxis. Si se dan cuenta, yo me regreso todo el tiempo a corregir mi ortografía porque ya sé que seguramente voy a tener algún dedazo o picar alguna tecla que no fue la adecuada. Entonces, esa práctica también es importante. Escribimos y revisamos, escribimos y revisamos. Ahora, estas cuatro son elementos del lenguaje escrito, pero que son diferentes entre sí, todos ellos. Cuando hablamos de ortografía, la ortografía significa la correcta escritura de las palabras. Aquí entran las palabras que se escriben con H muda, diferentes palabras que se llaman homófonas. Las palabras homófonas son palabras que suenan igual, pero significan diferentes cosas. Hablando de esto, podemos poner hola como un saludo y hola como las olas del mar. Esas son palabras homófonas. Suenan igual, pero se escriben diferente y tienen diferentes significados. Entonces, de ahí podemos sacar un montón de ejemplos de lo que son las palabras homófonas y que tenemos que conocerlas para saber cómo se escriben y poder evitar esos errores ortográficos, ¿de acuerdo? Entonces, en la ortografía hablamos de eso, de la correcta escritura de las palabras. Otro ejemplo muy común es el ahí. Voy a quitar la mayúscula que no es necesaria. Ahí, ahí y ahí. Esto es súper común. Cuando hablamos de ahí, estamos hablando de un lugar. O sea, esto se refiere a un lugar. Ahí está la casa. ¿Ok? Es A, H y una I con acento. Eso es el ahí. Entonces, de pronto resulta que en el proyecto o en sus respuestas me ponen, hay muchas oportunidades, hay muchos recursos y me lo escriben así. Así no. Ahí, esta escritura se refiere a un lugar. Ahí están los zapatos. Empezar con mayúscula y terminar con punto siempre. Ahí están los zapatos. Cuando estamos hablando de esto, hay, esta es una expresión, es una figura retórica que tiene su nombre que es onomatopeya. Es un sonido que lo ponemos ahí. ¡Ay! ¿No? Entonces, este sonido, ay, es una expresión. ¡Ay, se me olvidó!
Ay, qué gusto me da verte. Normalmente se escribe así, entre signos de admiración, porque es una emoción fuerte que nos hace hacer este sonido. Ay, ¿ok? Entonces este no lleva H. Fíjense mucho que no estén escribiendo en sus tareas. Hay muchos libros. Esto es incorrecto, ¿ok? Estas dos letras, así hay, es una expresión. Y por último, la que sí queremos estar ocupando seguramente es esta. Hay con H y con Y. Hay es del verbo, a ver, ahí sí podemos decir. Ahí, ya bien, ahí sí podemos decir, hay muchos recursos, hay muchas ventajas de estudiar en línea, hay algunas tareas que no he hecho, ahí es donde ocupamos este ahí, ¿ok? Es súper importante, apréndanlo ahora para que lo puedan llevar a cabo y aplicar en sus siguientes tareas, les va a ayudar mucho o yo deseo al menos que así sea. Pero la ortografía es eso, la correcta escritura de las palabras. ¿No? Nos encontramos con estas palabras con H, nos encontramos con cosas como módulo, que significa una parte de algo más grande, ¿no? Ustedes están en un módulo de 23, hay 23 módulos en este gran programa que es Prepa en Línea CEP. Lo escribimos con mayúscula, perdón, con acento en la O. También existe la palabra módulo. Esa es del verbo modular. Y es adecuar o medir o regular, ¿no? Entonces, yo modulo mi voz cuando estoy en un interior, yo modulo mis palabras cuando estoy hablando con alguien que sé que es un poco sensible, son palabras diferentes con significados diferentes. Una lleva acento y la otra no. Entonces, si ustedes me escriben, estoy en este módulo y no le ponen el acento, eso ya cuenta como un error ortográfico y les baja puntos en su rúbrica y yo ya no los puedo ubicar. Entonces, ese es solo uno, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ponerlo así muy claro. Ortografía es la correcta escritura de las palabras. Digamos que ustedes ya revisaron toda la ortografía y está muy bien, no tienen ni un error ortográfico, perfecto. Ahora, ¿qué es la puntuación? Cuando hablamos de puntuación, estamos hablando del uso de los signos de puntuación, como son el punto, coma, punto y coma, dos puntos, mayúsculas, que las mayúsculas las usamos, recuerden, al iniciar una oración y para los nombres propios, nada más. Nombres propios y al iniciar oraciones. Si yo no pongo mayúsculas, estoy cometiendo un error. Si yo no termino mi oración con un punto, hay un error de puntuación ahí y también les va a bajar puntos, ¿ok? La redacción es la manera en la que se construye el discurso. Ustedes saben que en la redacción o en la escritura tenemos oraciones y párrafos. Un párrafo se compone de varias oraciones. Entonces, la manera en la que la redacción funciona es la manera en la que las oraciones se agrupan para formar diferentes párrafos. Y como no podemos tener una hoja escrita toda, seguida, sin espacios, sin cambios de párrafo, sin ningún punto, una sola oración donde nunca hay una pausa. Entonces, las comas, los puntos nos ayudan a hacer esas pausas que son la puntuación, y en esas pausas es donde se construye la redacción, ¿ok? A los que les he ya revisado su actividad integradora número 6 les estoy compartiendo un video
que les puede ayudar mucho con eso. Lo tienen en su retroalimentación. Es un video de YouTube, es una lección corta, pero habla justamente de estos, de los errores de puntuación, cuándo usó un punto, cuándo usó una coma, que se están volviendo frecuentes en sus tareas y mientras más tengan que escribir, pues más frecuentes se van a volver. Entonces, muy importante que lo puedan considerar. Y de la puntuación, pues surge la redacción. Y por último tenemos la sintaxis, que la sintaxis es el orden correcto de las palabras, la manera en la que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, se vende pantalón de bebé azul, ¿ok? Aquí hay un error de sintaxis, porque pareciera que el que es azul es el bebé y no el pantalón. Entonces, esto es lo que se conoce como un error de sintaxis, cuando las palabras no están en el orden correcto. Entonces, siempre tenemos que volver a leer lo que escribimos con un punto de vista muy crítico para asegurarnos que eso no nos está sucediendo. La forma correcta, obviamente, sería, se vende pantalón azul de bebé. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros calificamos en ese criterio de desempeño: ortografía, puntuación, redacción y sintaxis. Ahora, la buena noticia, todas esas son habilidades que se desarrollan. ¿Ok? Inclusive las personas que son escritoras y que viven de escribir libros, columnas, artículos, esas personas tienen errores de ortografía, redacción, sintaxis y puntuación. Entonces tienen personas que son correctores de estilo que les ayudan a mejorar eso. ¿Qué quiere decir? Que siempre está en construcción. Es una habilidad que no terminamos de perfeccionar, pero sí tenemos que empezar a trabajarla, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar muchísimo en el desempeño de todas nuestras actividades. Voy a terminar aquí con esta parte de la revisión de las actividades integradoras, porque me interesa muchísimo que podamos hablar sobre el foro integrador. Nada más cierro acá estos temas que están aquí medio abiertos. Listo. Y vamos a hablar de el foro de integración. Voy a compartir pantalla de nuevo. Yo les comentaba que tienen ustedes en la plataforma diferentes foros. Para recordarlos, tenemos el foro Aprendiendo, que existe cada semana. Es el foro, el espacio donde ustedes pueden hablar de tips que han encontrado, dudas con las que se hayan topado, que a lo mejor algún compañero les puede ayudar, alguna estrategia que quieran también compartir. Si alguna respuesta no la tienen muy clara, pueden publicar en el foro Aprendiendo. Ahí también van a recibir retroalimentación tanto de su asesor como de sus compañeros. Entonces, ese es el foro Aprendiendo. Se abre con cada semana y se cierra con cada semana el foro Aprendiendo. Pueden ustedes publicar de él libremente. Tenemos otros dos espacios de foro que vimos desde semana 1, que son el foro Novedades y el espacio de pizarra de sesiones. Hablo de que son espacios de foro porque tienen el icono de la burbuja, pero en novedades y en pizarra de sesiones, ustedes no van a poder publicar. Ahí solamente van a recibir avisos o comunicados o estas invitaciones a estas sesiones. Eso es lo que va a pasar en esos dos espacios. No son espacios que ustedes puedan ocupar para publicar. No se califican, son de libre acceso, etcétera. Lo mismo que el foro Aprendiendo. Existe el foro social. Vamos a recapitular súper rápido. El foro social es justamente para tener estas interacciones sociales. Compañeros que disfruten mucho el día 5 de mayo de descanso. Nos vemos el miércoles en la sesión. Ese es un mensaje apropiado para el foro social. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es fulanito, yo vivo en Morelos y estoy muy emocionado. Si alguien más es de Morelos, me encantaría conectar, ¿no? Y ahí podemos ponerlo en el foro social. Ese es el objetivo del foro social: crear relaciones sociales y fortalecerlas, que
cuando ustedes pasen a otros módulos, más bien ahora que son aspirantes, este grupo probablemente se vaya a dispersar, pero después los van a asignar a módulo 1 y con ese grupo van a seguir interactuando. Entonces, para eso funciona el foro social. Y el foro de dudas técnicas, que su nombre lo dice, es un foro en el que voy a poder publicar todas mis dudas que tengan que ver con el uso de la tecnología. Ahí va a haber un asesor tecnológico en todo momento apoyándoles con sus dudas y pueden escribir con ellos de libre acceso. Estos foros que les acabo de mencionar, novedades, pizarra de sesiones, social, dudas técnicas y aprendiendo, ninguno de estos foros se califica, ninguno. Siempre hay un moderador, siempre hay alguien que está ahí, pero no se califican. Wow, acabo de darme cuenta que si pongo mi mano en cámara, lo detecta como que tengo una pregunta. No lo sabía. Entonces, bueno, ninguno de esos 5 foros se califica. El que sí se califica es el foro de integración. Y ahí sí voy a ir a compartir pantalla para que lo podamos ubicar. El foro de integración se encuentra en la semana 4, que inicia el lunes 5 de mayo, que por cierto será día no laboral, entonces ese día no vamos a laborar en Prepa en línea CEP. Si tienen dudas, si tienen algo que tengan que resolver, tendrá que ser hasta el día martes, dado que hoy ya es viernes. Pero el foro Aprendiendo está en semana 4 en la parte de actividades, y está en la parte de actividades porque este sí se califica y sí forma parte de su promedio final de módulo. Cuando ustedes entren al foro de integración, verán que en su forma es muy parecido o igual al resto al foro Aprendiendo, ¿no? Tiene su introducción. Y el objetivo de este foro es poder integrar todos los conocimientos, en general el objetivo de semana 4 es integrar todos los conocimientos que ustedes han venido adquiriendo, ¿no? En estas semanas de estudio. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente al foro Aprendiendo, aparte de que forma parte de su promedio? El propósito del foro Aprendiendo es que se genere este intercambio entre aspirantes, es decir, que se abra un diálogo entre ustedes y que además este mismo diálogo y este estar leyendo las opiniones de sus compañeros, etcétera, les ayude en formar y construir su opinión. El foro tiene una pregunta detonadora que es esta: ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Esto es a lo que llamamos pregunta detonadora. A partir de aquí es que se van a empezar a generar las respuestas y lo que se vaya publicando en el foro. Entonces, tiene 2 reglas básicas el foro Aprendiendo. La primera regla es: forzosamente tienen que participar del foro por lo menos 5 veces. Por lo menos 5 veces. Esto pensando que quieran adquirir la mayor cantidad de puntos. Entonces, la cantidad mínima de aportaciones, cada vez que ustedes escriben es una aportación. La cantidad mínima de aportaciones en el foro Aprendiendo son 5 veces que ustedes tienen que participar. Y esas 5 veces tienen que ser en 5 días diferentes de la semana. Entonces, yo no me puedo meter el lunes al foro y escribir 5 veces. ¿Ok? Esas 5 participaciones, por lo menos, porque hay veces que hay 15, 20 participaciones por aspirante cuando se pone muy interesante la discusión. Esas 5 por aportaciones, por lo menos, tienen que ser en 5 días diferentes. Aquí el por qué yo quiero abordar este tema desde este día, cuando es cierre de semana 3, porque 5 días de la semana son lunes, que es inhábil, martes, miércoles, jueves y viernes. Esos son los 5 días en los que ustedes tienen que ingresar al foro a hacer sus aportaciones. Si ustedes no tienen esta información desde hoy, pues entonces habrá quien entre a la plataforma a lo mejor por primera vez la próxima semana, el día jueves, y ya no va a alcanzar a hacer sus 5 aportaciones, solamente va a poder aportar jueves, viernes, sábado y domingo, y se queda con 4. Entonces, por eso es importante que lo hablemos desde ahora.
Y también es importante que esas 5 aportaciones respondan al objetivo del foro. Entonces, ya sabemos que hay un espacio especial para decirle a todos buenos días, mucho éxito, que tengan una gran semana. Ese espacio es el foro social. En el foro de integración, mis aportaciones tienen que tener un sentido específico. Entonces, ahí les va para que anoten. La primera vez que yo escribo en el foro, es decir, mi primera aportación al foro, tiene que ser la respuesta a esta pregunta. Entonces, ustedes se toman unos minutos, hacen su reflexión, qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea y hacen su primera aportación el día lunes pensando que desde el día lunes van a participar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariana y respondiendo a la pregunta detonadora, yo creo que lo más importante para poder tener éxito en esta modalidad es disponer del tiempo. Y ya, esa es mi primera aportación. Y lo voy a dejar ahí. Al mismo tiempo que ustedes están respondiendo esa pregunta, todos sus compañeros aspirantes la están respondiendo también. Entonces, lo que va a suceder es que en el foro va a haber su respuesta y habrá la respuesta de alguien más que diga, yo creo que es muy importante dominar la tecnología, yo creo que es muy importante saber expresarnos correctamente al escribir, yo creo que es muy importante, no sé, poder lidiar con las dificultades de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Habrá muchas diferentes opiniones. Todas esas van a ser la primera aportación al foro de suya y de sus compañeros. A partir de ahí, los días que siguen, las aportaciones tienen que ser en respuesta a lo que han escrito sus compañeros. Entonces, quiere decir que si mi primera aportación es mi respuesta, mis aportaciones siguientes, que son estas tres, vamos a suponer que vamos a partir con 5. Mi primera aportación es la respuesta a la pregunta. Mis siguientes aportaciones son en respuesta a mis compañeros. Entonces, esas 3 aportaciones tienen que ser en un sentido como, ¿qué tal, compañero Juan Carlos? Coincido contigo y no lo había pensado. Dominar la tecnología también es muy importante. Y esa es una segunda aportación. Puede haber otro caso donde alguien me ponga a mí, ¿por qué crees que es muy importante disponer del tiempo, compañera? Y entonces yo ahí puedo escribir y contestar. Bueno, porque tenemos muchas actividades y si no nos podemos hacer el tiempo suficiente para estudiar, quizás no alcancemos el éxito. Entonces, cada vez que yo respondo a uno de mis compañeros y me enclavo con él en un intercambio de opiniones, cuenta como una aportación. Ojo. Ponerle a todos, les deseo mucho éxito en este módulo, eso no cuenta como una aportación. Tienen que ser en el sentido de lo que solicita el foro aprendiendo, que en este caso es ese intercambio de opiniones. ¿Ok? Entonces, lunes voy a responder la pregunta detonadora, martes, miércoles, jueves estoy compartiendo con mis compañeros, los que ellos me escriben a mí, lo que yo le puedo compartir a ellos. A lo mejor quiero escribir un mismo día a 3 compañeros distintos porque me parecieron interesantes sus respuestas, lo puedo hacer. No hay un límite de aportaciones. Puedo responder el mismo día a 3 y el otro día a otros 4 y aportar cuantas veces quieran. Lo que sí es que si yo me meto y el lunes hago una aportación y el martes le comento a 4 compañeros, eso no quiere decir que ya están mis 5 participaciones. Para que las participaciones se cuenten, tienen que ser en días diferentes, ¿ok? Entonces, primera vez respondo la pregunta, veces intermedias, pensemos que son 3, son en función de la discusión que estoy teniendo con mis compañeros. Y mi última aportación, en este caso la número 5, pero puede ser la 10, la 12, la 17, dependiendo de cómo ustedes se vayan desenvolviendo en el foro, pero por lo menos 5, ¿eh? Mi última aportación va a ser una conclusión. Y esa conclusión tiene que estar construida a partir de lo que yo he leído y he comentado con mis compañeros. Por eso se participa en el foro 5 días diferentes, porque tenemos que dar tiempo a los demás de escribir para que ustedes puedan entrar y leer lo que se está gestando ahí, cuáles son las opiniones, qué cosas se han dicho y poder construir esa conclusión a raíz de lo que leen.
Entonces, la última aportación, la conclusión, puede ser algo como, compañeros, agradezco mucho estos días que hemos estado intercambiando puntos de vista. Yo en un principio planteé que lo más importante era el tiempo, pero después de leerlos a todos, considero igualmente importante poder dominar la tecnología. Gracias por haber compartido esto conmigo. Y se termina mi participación en el foro de integración. Pero mi conclusión tiene que estar construida a partir de lo demás. Y lo que se busca es que ustedes ingresan el lunes al foro con una opinión y salen con mayor conocimiento y con algo más construido a raíz de esta interacción. Espero que no haya dudas. Les voy a invitar a que lean ustedes esta presentación del foro para que puedan ver las reglas. Obviamente, como en el uso de cualquier foro, es súper importante mantener el respeto, ser empático, tolerante con todos los demás, respetuoso de mi comentario y el de mis compañeros, ¿ok? Si se presenta algún malentendido, tratarlo de resolver con tiempo, con amabilidad, ¿no? Y siempre buscando esta comunicación asertiva. Entonces, les invito a que se metan a leer estas, estas especificaciones y también a revisar la rúbrica. Si ustedes revisan la rúbrica, para estar en este nivel tienen que hacer 5 o más aportaciones. El último nivel posible de calificar son 3 aportaciones. Si ustedes hacen menos de 3, no es evaluable su actividad. Aquí está claramente en la rúbrica, el último nivel evaluable son 3 aportaciones. 2 veces me metí a escribir al foro, es un foro que no se puede evaluar. ¿De acuerdo? Y lo mismo sucede con las participaciones. Para estar en el nivel experto, tienen que ingresar y participar del foro durante 5 días de la semana. 5 días. El último nivel evaluable son 3 días de la semana me metí al foro a participar. Si yo solamente entré al foro un día o 2, no voy a alcanzar evaluación. Mi criterio es no evaluable. ¿Ok? No importa si en esos 2 días hice 30 aportaciones, eso no importa. Solamente entré y participé 2 días en el foro, entonces es no evaluable. ¿De acuerdo? Para recapitular, métanse a leer la descripción del foro y son 2 reglas básicas, 5 aportaciones por lo menos en 5 días diferentes por lo menos. Tienen 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El foro cierra hasta el día domingo. Entonces tienen todos los días de la semana para hacer sus 5 aportaciones por lo menos. Primera aportación, respondo la pregunta. Aportaciones intermedias es en intercambio con mis compañeros y última aportación es una conclusión basada en lo que dijeron mis compañeros en los otros comentarios. Entonces, esas son las reglas de participación del foro de integración. Muy importante que las tengan claras para que a partir del lunes ya puedan empezar a hacer sus aportaciones y puedan alcanzar todos los puntos que les da este foro. La semana que viene, que es la semana 4, es nuestra semana de cierre. Es una semana importante. Es una semana exigente porque el proyecto integrador es exigente en su contenido. Y mi recomendación para ustedes es la siguiente, porque recuerden que en el proyecto integrador no hay segundas entregas, no hay correcciones. Mi recomendación para ustedes es revisen el documento del proyecto integrador, trabájenlo, si es que lo quieren hacer así, pongan sus respuestas, rellenen los campos, terminen el proyecto. Hay quien dice, me gusta tener mis actividades siempre el martes listas. Pueden tener su actividad el martes lista, pero mi recomendación es no la suban a plataforma todavía. ¿Ok? Esperen a que tengamos nuestra sesión del miércoles para que en nuestra sesión del miércoles podamos revisar a profundidad cómo se debe de entregar. Y si después de esa sesión y después de esa revisión yo digo, ok, mi archivo está muy bien, contesté bien, estoy haciendo lo que se pide, en ese momento lo suben a plataforma. Si no, ustedes tienen tiempo de hacer los cambios pertinentes y subir su proyecto antes del día domingo, pero ya con los conocimientos recibidos en la videosesión.
Entonces, mi recomendación es esa, lleven a cabo el proyecto, adelanten, si es que quieren adelantar, adelántenlo, pero no lo envíen hasta que termine nuestra sesión del día miércoles y estén seguros que han contestado todo como se debe contestar. Me parece que es todo por esta sesión. Les deseo que tengan un gran puente, que puedan tener un merecido descanso y cuenten conmigo si tienen alguna duda en la realización de cualquiera de sus actividades. Yo voy a estar presente y pendiente de ustedes. Les deseo excelente noche.